Capítulo 3. La sorpresa de mi despertar fue monumental, un golpe directo al estómago. No había dormido horas, sino años. Años en los que el mundo, el poco que quedaba, había continuado su marcha sin mí. Subí mis cosas a la camioneta, que, como todo lo demás, mostraba el paso del tiempo. La pintura estaba aún más descolorida, los neumáticos más agrietados, y el motor tosía con un sonido más cansado. Pero algo era diferente en mí. Aunque el mundo a mi alrededor envejecía, yo no. Mi cuerpo se sentía igual que el día que me inyectaron ese líquido misterioso. La radiación no me afectaba, y ahora, el tiempo tampoco. Era una especie de inmortalidad, o al menos, una pausa en mi propio envejecimiento. La comida y el agua seguían siendo una necesidad, claro, mi cuerpo aún funcionaba con sus requerimientos básicos, pero la decadencia natural había sido anulada en mí. Mientras exploraba la ciudad devorada por la vegetación, empecé a ver más y más ponis. Pero estos no eran los mismos ponis desaliñados y mutados que había encontrado en Europa. Estos eran diferentes. Eran, de alguna manera, más bonitos, sus pelajes vibrantes, sus crines y colas fluyendo con gracia. Y había una variedad que me dejó asombrado. Había ponis con alas, elevándose con elegancia entre los árboles gigantes. Otros tenían cuernos que brillaban sutilmente. Y, por supuesto, los normales, con la misma forma, pero con un aire de vitalidad que los anteriores no tenían. La visión me llevó a una conclusión que sonaba a locura, pero era la única que tenía sentido en este nuevo mundo. La radiación y el experimento debieron haber sido la causa de su evolución. Quizás esa misma explosión nuclear, esa catástrofe que casi acaba con la humanidad, fue lo que catalizó una nueva forma de vida. Estos ponis, a pesar de su origen mutado, parecían haber prosperado, adaptándose a la nueva Tierra de una manera que la humanidad nunca pudo. Eran una prueba de que la vida siempre encuentra un camino, incluso después del apocalipsis. Mi propia existencia, mi inmunidad y ahora mi detención del tiempo, me hacían parte de ese misterio. Me quedé un rato observando a los ponis, esos seres más hermosos que habían surgido de la catástrofe. A pesar de su nueva belleza, seguían actuando como animales, reaccionando con instinto puro, aunque algunos mostraban una curiosidad más marcada que las criaturas anteriores. Era una evolución fascinante, pero al final del día, eran solo eso, animales. Mi curiosidad científica estaba satisfecha por el momento. La idea de que el tiempo seguía pasando, y que la naturaleza continuaría su avance imparable, me impulsó a seguir adelante. Quería explorar lo que quedaba del mundo antes de que la Tierra lo devorara por completo. Continué mi viaje en el coche, adentrándome más en el paisaje post-apocalíptico. A medida que pasaban los días, empecé a encontrar más criaturas, y noté un patrón. Los dragones y grifos que vi ahora eran un poco más grandes que los que había encontrado meses atrás. No eran gigantescos, pero su tamaño había aumentado, un signo claro de su propia evolución en este nuevo ecosistema. Se movían con más confianza, sobrevolando las ruinas con una majestuosidad incipiente. Pero lo que me sorprendió de verdad fue un encuentro con los ponis bichos. Aquellos que había visto al principio, feos y grotescos, habían cambiado drásticamente. Ahora no se veían tan feos como antes. Su cuerpo aún tenía esa estructura de insecto, pero ahora estaban estilizados. Lo más notorio era que ahora tenían un cuerno que se alzaba desde su frente, y lo que antes eran patas torcidas, ahora eran más definidas. Sus alas, que recordaban a las de una mosca, eran más delicadas y con un brillo iridiscente. Su color predominante era un verde y negro vibrante, y sus ojos, antes múltiples y caóticos, se habían reducido a solo dos ojos normales, pero de un color verde intenso. Eran extrañamente elegantes. Una especie de belleza inquietante.
Era una prueba clara de que la naturaleza, bajo la influencia de la radiación y los experimentos genéticos, no solo estaba mutando, sino que estaba diseñando nuevas formas de vida, adaptadas a este mundo tóxico. Me preguntaba si algún día desarrollarían algo más que el instinto. Por ahora, solo eran animales, pero unos muy diferentes a todo lo que la humanidad había conocido. Los meses se volvieron una sucesión interminable de paisajes desolados, un testimonio silencioso del fin de la humanidad. Mi viaje se había convertido en una búsqueda, no de otros supervivientes, sino de las extrañas maravillas que la naturaleza había creado de las cenizas. La Tierra era ahora un lienzo de nuevas formas de vida, y yo era el único espectador. En mis exploraciones, me topé con un valle que bullía de actividad. A primera vista, pensé que era una concentración inusual de los ponis bichos que ya había visto. Pero al acercarme, me di cuenta de que eran muchos más de lo que esperaba, y no solo eran ponis. Había diferentes tipos de criaturas, todas con esa extraña mezcla de animal y artrópodo, la piel en tonos de verde y negro, y esos ojos verdes brillantes. Eran como una colonia. Decidí investigar a pie, dejando el coche oculto entre unos árboles. Me moví con sigilo entre la vegetación exuberante que cubría las ruinas, sintiendo la tierra blanda bajo mis botas. Después de un rato, mi búsqueda me llevó a una colina que se alzaba sobre el valle. Y allí, en su cima, vi algo que me dejó sin aliento. Era una columna, maciza y orgánica, que parecía brotar directamente de la tierra. No era de piedra ni de metal, sino de un material que parecía carne endurecida, pulsando con una luz verdosa tenue. De sus grietas, o quizás de sus poros, emergían más y más de esas criaturas. Era una fuente incesante de vida, una especie de generador biológico. Era el nido, la fábrica de estos nuevos seres. La visión de la columna, y la cantidad de criaturas que salían de ella, me hizo pensar en la estructura de las colmenas. Si había una colmena, tenía que haber una reina. Una criatura que supervisara la producción, que fuera el origen de toda esta nueva especie. La duda se instaló en mi mente. ¿Quién era la reina de los bichos? ¿Cómo sería? ¿Sería una criatura de dimensiones colosales o algo más sutil? El sol, o lo que quedaba de él en este mundo perpetuamente nublado, empezaba a desvanecerse. Sabía que no era prudente adentrarse en ese lugar con la oscuridad. La supervivencia me había enseñado la cautela. Encontré un lugar relativamente seguro al pie de la colina, cerca de unos árboles que me ofrecían algo de cobertura. Desplegué mi carpa para descansar. Mañana, al amanecer, investigaría más a fondo. La curiosidad me picaba, la necesidad de entender la fuente de estas nuevas vidas en la Tierra. Y tal vez, solo tal vez, encontraría algo más que respuestas en las profundidades de esa colina. El amanecer, con su luz verdosa y tenue, me encontró en la entrada de la colina. Había dormido lo suficiente para sentirme revitalizado, la curiosidad de la columna y su reina carcomiéndome la mente. Antes de adentrarme, me aseguré de llevar mi lámpara de mano, aunque el brillo bioluminiscente de la propia columna ya iluminaba tenuemente el camino. La oscuridad en el interior sería total. Me acerqué a la entrada, una grieta irregular en la base de la columna, de donde emanaba un zumbido constante. Al principio, las criaturas reaccionaron como de costumbre. Al verme, los ponis bichos y otras criaturas se asustaron y comenzaron a huir, escabulléndose entre las raíces y las enredaderas que cubrían la entrada. Era la reacción esperada, la que ya me había acostumbrado a ver. Pero esta vez, algo cambió. Un grupo de ponis bichos más grandes, con sus cuernos afilados y ojos verdes brillantes, se detuvieron. Se miraron entre sí, y luego, con una determinación que no había visto antes en estas criaturas, se giraron para enfrentarme. Esta vez, intentaron defender su hogar. Se lanzaron contra mí, no con la ferocidad de depredadores, sino con la desesperación de animales protegiendo su nido.
Intentaron empujarme con sus cabezas, sus pequeños cuernos chocando contra mis piernas. Sus patadas, aunque no tenían fuerza, eran un intento claro de disuadirme. Algunos incluso intentaron mordisquearme, pero sentí sus dientes apenas como unas cosquillas inofensivas a través de mi ropa. Era casi entrañable ver su esfuerzo. No quise lastimarlos. Con un par de movimientos suaves, pero firmes, los asusté para que se alejaran. Un grito, un paso brusco, y se dispersaron, regresando a la seguridad de la oscuridad de la columna. El mensaje era claro. No era bienvenido, pero tampoco era una amenaza mortal para ellos. Eran guardianes, no asesinos. Me detuve en la entrada, observando cómo se adentraban en la oscuridad. El camino estaba abierto. La columna, la fuente de vida de estas criaturas, me esperaba. Me adentré en la columna, la lámpara de mano cortando la penumbra bioluminiscente. El aire era cálido y húmedo, con un olor terroso y dulce, casi como miel. La estructura interna era asombrosa, intrincada y viva. Era como entrar en un gigantesco hormiguero o un termitero, pero con una diferencia clave. Todo estaba hecho de la misma materia orgánica pulsante que formaba la columna exterior. Los pasillos se ramificaban en todas direcciones, algunos estrechos y otros lo suficientemente anchos como para que pudiera caminar sin agacharme. Me topé con diferentes cámaras. Una estaba llena de una sustancia pegajosa y nutritiva, claramente un almacén de comida. En otra, las paredes estaban recubiertas de lo que parecían ser larvas en crecimiento, pequeñas formas blanquecinas que se retorcían lentamente. Más adelante, encontré una cámara llena de huevos sin eclosionar, de un verde translúcido, del tamaño de una pelota de golf. Era un ecosistema autosuficiente, una fábrica de vida. Después de un rato, llegué a una habitación más cuidada, con paredes lisas y una luz más intensa que la del resto de la colmena. En el centro, había solo 3 huevos, notablemente más grandes que los demás, de un verde más profundo y con un ligero brillo pulsante. Eran diferentes, especiales. Mi mente los conectó de inmediato con la idea de una jerarquía. Pensé que estos debían ser como las futuras reinas de la colmena, la próxima generación de líderes. Dejé eso de lado por un momento y seguí explorando. Los ponis bichos que encontraba seguían intentando ahuyentarme, empujándome o mordisqueándome sin éxito. Ya casi los ignoraba, como si estuviera paseando por mi propia casa. Era una extraña sensación de familiaridad, una vez que te acostumbras a la idea de que eres el único humano inmune a todo y estás explorando un nido de criaturas mutantes. Y entonces, la encontré. En una cámara aún más grande y luminosa, estaba la reina de los bichos. Era como los demás ponis bichos, pero mucho más grande, aunque no tanto como el alicornio que vi en Rusia. Su cuerpo era más robusto, sus alas más anchas y su cuerno más imponente. Sus ojos, de un verde intenso, me observaron con una inteligencia animal que no había visto en las demás criaturas. Nos observamos por un rato, una silenciosa confrontación entre el último humano y la matriarca de esta nueva especie. Ella avanzó, y entendí que me estaba confrontando. No era agresividad pura, sino un intento de expulsarme a la fuerza. Empezó a empujarme con su cabeza, sus movimientos eran poderosos pero predecibles. Me divertí un poco, esquivando sus embestidas, casi como si estuviéramos jugando. Intentaba moverme, pero yo era demasiado grande y sólido para ella. Después de un rato, la reina bicho parecía cansada. Sus empujones se volvieron más lentos, su respiración más agitada. Era un animal, al fin y al cabo, y yo la estaba agotando. Decidí que ya era suficiente. No quería estresarla ni herirla. Ya había visto lo que quería. Di un paso atrás, y ella, jadeando, me observó mientras me daba la vuelta. Era hora de irme. Salí de la colmena de los ponis bichos, dejando atrás a la reina exhausta. La luz exterior,
aunque tenue, se sentía refrescante después del aire denso y orgánico del interior. Me dirigí hacia mi coche, pero antes de llegar, vi a un pequeño grupo de ponis bichos intentando llevarse mis cosas. Luchaban con las mochilas y los galones de gasolina, empujándolos con sus cabezas y cuernos, pero les costaba horrores moverlos. Si no, ya habrían desaparecido. Un simple grito y unos cuantos pasos bastaron para ahuyentarlos, y se dispersaron, dejando mis pertenencias a salvo. Guardé todo en el coche, mi mente ya en el camino. Los siguientes días transcurrieron en un viaje de regreso, un camino a través de un continente desolado y cubierto de vegetación. Vi más dragones y grifos por el camino, ahora más grandes y confiados, patrullando los cielos y los restos de lo que alguna vez fueron ciudades. Eran criaturas impresionantes, pero su presencia solo acentuaba la soledad de mi existencia. A medida que los días se convertían en semanas, y las ruinas se mezclaban con los paisajes vírgenes que la naturaleza había reclamado, una nostalgia profunda comenzó a invadirme. Extrañaba mi hogar. Extrañaba México. Recordaba el sol de Catemaco, las risas con Pedro, el bullicio de la gente. Había pasado demasiado tiempo solo, un fantasma en un mundo muerto. La curiosidad por ver el fin del planeta había sido satisfecha, pero la verdad era que la soledad me estaba carcomiendo. Mi destino se volvió claro. Tenía que regresar por donde vine. Mi barco. Era mi única conexión con ese viejo mundo, y mi única esperanza de encontrar algo que se pareciera remotamente a un hogar. Emprendí el camino de vuelta hacia la costa de España, rezando con cada kilómetro que el barco no se hubiera deshecho con el paso del tiempo, que aún estuviera allí, esperando. Era una oración simple, pero llena de la poca esperanza que me quedaba. Los meses de viaje de regreso a la costa de España fueron un borrón de paisajes desolados y soledad. Cada kilómetro me acercaba a mi última esperanza, mi barco. La incertidumbre me carcomía. ¿Estaría allí? ¿Habría resistido el paso del tiempo y los estragos del mundo? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la costa apareció en el horizonte. Y allí estaba. Mi corazón dio un salto de alegría y tristeza a la vez. El barco. Estaba ahí, flotando en el agua, pero se veía mal. La pintura descascarada, el casco sucio y con algas, y el motor, a juzgar por su aspecto, parecía pedir a gritos ser reparado. Le faltaba mucho mantenimiento. Aún así, era un milagro que estuviera ahí. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo dejé. Días, meses, años, el tiempo se había vuelto un concepto borroso. Lo único que importaba era que estaba ante mí, mi única vía de escape o, al menos, mi último propósito. Los siguientes meses los dediqué por completo a la reparación. Con suerte, en lo que quedaba de una biblioteca abandonada, encontré un libro de instrucciones de mantenimiento de barcos. Era un milagro que no se hubiera hecho polvo con la humedad y el tiempo. Ese libro se convirtió en mi Biblia. Día tras día, trabajé incansablemente, limpiando el casco, ajustando piezas, y, sobre todo, intentando que el motor volviera a la vida. Era un proceso lento y frustrante, pero mi determinación era inquebrantable. Finalmente, después de lo que parecieron otros siglos, el motor tosió, escupió humo y, con un estruendo ahogado, cobró vida. El sonido fue música para mis oídos. El barco, aunque aún no perfecto, estaba listo para navegar de nuevo. Mientras tanto, pasé varios días buscando y recolectando los pocos alimentos que pude encontrar en las ruinas cercanas. Latas abolladas, agua de manantiales que parecía limpia, gracias a mi inmunidad, no me preocupaba la radiación, y lo poco que la naturaleza había permitido crecer. El viejo mapa, ahora medio dañado por el tiempo y la humedad, aún me servía para guiarme por el mar. Con el barco reabastecido y el motor funcionando, me hice a la mar una vez más. No sabía a dónde iría, pero la idea de quedarme en un lugar fijo en este mundo muerto era insoportable.
Tenía que seguir. Los días se transformaron en una rutina solitaria de navegación. El barco se movía lentamente a través de un océano que ahora era un vasto cementerio, un espejo del mundo que había quedado atrás. Para pasar el tiempo, pescaba. La radiación y la evolución habían creado peces nuevos, criaturas de formas y colores extraños, pero al menos eran comestibles. Un atardecer, mientras lanzaba mi caña, noté algo nuevo, algo que nunca había visto. Una criatura se movía con gracia en el agua. Era un caballo de mar, pero no como los que conocía de antes de la guerra. Este era mucho más grande, con aletas iridiscentes que se movían con fluidez y ojos grandes y brillantes. Sin duda, había evolucionado por la radiación y el paso del tiempo. Me quedé observando fascinado, la caña olvidada en mis manos. Intenté pescarlo, no para comerlo, sino para inspeccionarlo de cerca, para entender qué maravillas más había creado este mundo devastado. Pero era demasiado rápido, demasiado escurridizo. Después de unos minutos, el caballo de mar se sumergió en las profundidades y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Los meses pasaron. O al menos, eso creo. Sin un reloj ni un calendario, el tiempo se había convertido en una nebulosa. La salida del sol y la puesta de sol eran mis únicas días, y cada una se sentía como una eternidad. Pero la inmunidad de mi cuerpo, mi extraña inmortalidad, me permitía soportar la monotonía y la soledad. Y entonces, un día, vi tierra en el horizonte. No era España, ni ninguna de las ruinas europeas que había visitado. Era un perfil familiar, aunque extrañamente cambiado. Después de lo que sentí como eones, por fin llegué a México, o lo que quedaba de él. Las costas eran las mismas que había dejado, pero cubiertas por la misma vegetación exuberante y el silencio apocalíptico que había encontrado en el resto del mundo. Había cerrado el círculo, regresando al punto de partida, el único humano que había sobrevivido para presenciar el fin. Llegué a tierra firme, a las costas de mi México natal, o lo que quedaba de él. El aire era el mismo, la vegetación exuberante se había tragado las ruinas, y el silencio solo era roto por el murmullo de la naturaleza. Lo primero que hice fue asegurar el barco. Lo saqué del agua y lo arrastré a tierra lo más que pude, lo escondí entre la maleza. No quería que me pasara lo mismo que en España, encontrarlo deshecho por el tiempo y el abandono. Ahora necesitaba un transporte más rápido. Caminar era lento, y el tiempo, aunque a mí ya no me afectara, seguía su curso en el mundo. Con mis cosas a cuestas, comencé a buscar. Después de un tiempo, en lo que parecía ser un estacionamiento abandonado cerca de un complejo turístico costero, encontré un coche. Se veía en medianas condiciones, la carrocería abollada pero no deshecha. La esperanza me invadió por un momento, pero al abrir el capó, mi optimismo se desvaneció. El motor era un desastre oxidado, le faltaban piezas cruciales. Estaba claro que no iba a arrancar de inmediato. Los siguientes meses los dediqué a repararlo. Recorrí kilómetros a pie, buscando en otros vehículos abandonados las piezas que me faltaban. Era como un gigantesco rompecabezas. Por suerte, en la misma biblioteca donde encontré el libro de mantenimiento de barcos, también di con un libro de mecánica automotriz y, para mi sorpresa, un calendario. Un calendario. Algo tan simple se había vuelto invaluable en este mundo sin noción del tiempo. Con él, pude empezar a guiarme, a saber cuánto tiempo me tomaba cada tarea, a ponerle un orden a mis días. Poco a poco, con paciencia y persistencia, el motor oxidado empezó a tomar forma. Cada pieza que encontraba y lograba encajar era una pequeña victoria. Finalmente, después de varios meses de trabajo, el motor cobró vida con un ronroneo satisfactorio. El coche funcionaba. Con mi nuevo medio de transporte y mis provisiones, me preparé para la siguiente etapa de mi viaje. Había explorado lo que quedaba de Europa, había presenciado el fin del viejo mundo. Ahora, era el turno de mi continente.
Empecé mi recorrido por toda Latinoamérica, un viaje sin destino fijo, solo la necesidad de ver, de ser testigo, y quizás, de encontrar algo más en este mundo que se negaba a morir por completo. Mi viaje por Latinoamérica se convirtió en una odisea a través de paisajes que la naturaleza había reclamado con una furia silenciosa. El coche, mi fiel compañero, me llevaba por carreteras rotas y ciudades engullidas por la vegetación. Veía ponis, grifos, dragones, y ponis bichos evolucionados. La vida continuaba, extraña y resiliente. Después de varios días de viaje, me encontré con algo que nunca imaginé. En un claro, cerca de un río infestado de maleza, vi un grupo de centauros. Eran criaturas imponentes, con la parte superior de un humano y el cuerpo de un caballo. Mi mente, siempre tratando de dar sentido a la locura, empezó a elucubrar. ¿Vacas? ¿Toros? ¿Caballos? Seguramente los científicos usaron esos animales para crearlos. Pero dejando de lado la especulación sobre su origen, observé su comportamiento. Estaban intentando cazar un cocodrilo que se arrastraba por la orilla del río. Sus movimientos eran torpes, casi cómicos. Se notaba que no sabían nada de cazar. Se acercaban con cautela, pero sus lanzas improvisadas parecían inútiles contra la piel coriácea del reptil. Fallaban una y otra vez, la frustración evidente en sus gruñidos y resoplidos. Al final, el cocodrilo se deslizó al agua y ellos se rindieron, su frustración palpable. Fue entonces cuando me vieron. Sus cabezas se giraron al unísono, sus ojos fijos en mí. Sus reacciones fueron de defensa. Se agruparon, algunos blandiendo sus lanzas, otros adoptando posturas amenazantes. Estaban viendo algo nuevo, algo que no sabían qué podría hacerles. Pero no atacaron. Solo me observaban, con una mezcla de curiosidad y cautela. Sin embargo, mi atención se centró en un centauro más viejo que los demás. Su piel era más arrugada, su cabello más canoso, y sus ojos, al verme, se llenaron de un terror primordial. Intentó esconderse detrás de los demás, como si mi sola presencia fuera una amenaza insoportable. No era el miedo de un animal asustado, era algo más profundo, algo que solo se vería en una criatura que ha presenciado horrores inimaginables. Me lo imaginé de inmediato. Él fue una de las primeras generaciones de experimentos que sobrevivió a la guerra. Él, y quizás otros como él, habían visto el infierno desatado por los hombres, la creación de su propia especie y la destrucción del mundo. Mi aparición, la de un humano intacto, debía ser un recordatorio viviente de ese pasado. Era como si mi presencia abriera una herida olvidada, un eco del terror original. Me quedé un rato más, observando a los centauros desde la distancia. Eran tan primitivos en su forma de cazar, tan torpes. Y el anciano, con su miedo palpable hacia mí, era una incógnita. ¿Sería el líder por su edad y conocimientos? ¿O simplemente un sobreviviente traumatizado por el pasado? Su reacción me intrigaba, pero no tanto como para arriesgarme a un contacto directo. Al final, decidí seguir mi viaje. Ya había visto suficiente de estas criaturas por ahora. Pero antes de irme, se me ocurrió una idea. Una que prometía ser divertida, o al menos, interesante. Vi al mismo cocodrilo, arrastrándose perezosamente cerca de la orilla del río, ajeno a los centauros. Mis conocimientos de supervivencia, forjados en este mundo apocalíptico, eran infinitamente superiores a los de ellos. Encontré un palo robusto y, con algo de esfuerzo, le amarré una piedra grande en un extremo, creando un martillo improvisado. Con sigilo, me acerqué al cocodrilo. Era grande, pero lento en tierra. Un golpe certero en la cabeza, y el reptil se quedó quieto. Lo había matado con facilidad. Arrastré el pesado cuerpo del cocodrilo hasta donde los centauros pudieran verlo y, con un esfuerzo considerable, se los lancé a sus pies. El tut del cuerpo al caer resonó en el silencio.
Se quedaron petrificados, sus ojos enormes y fijos en el cocodrilo, luego en mí, y luego de nuevo en el cocodrilo. Querían el alimento, pero mi acto, tan simple para mí, era algo más allá de su comprensión. Solo quería ver sus expresiones, la mezcla de asombro y el miedo atávico que aún sentían hacia el último humano. Mi plan funcionó. Sus rostros eran un poema de confusión y gratitud, mezclado con el temor. Me di la vuelta, satisfecho, y me dirigí de nuevo a mi coche. El mundo era un lugar extraño, y yo, al parecer, era su bromista más peligroso. Los meses se esfumaron, una bruma de paisajes postapocalípticos desfilando ante mis ojos. Dejé atrás a los centauros, su confusión y asombro por el cocodrilo que les había regalado una imagen que se quedó grabada en mi memoria. Mi coche seguía siendo un milagro andante, y yo, el último observador de un mundo que renacía de sus cenizas de las maneras más extrañas. Un día, mientras atravesaba lo que alguna vez fue una zona boscosa, me topé con algo que me dejó aún más sorprendido que los centauros. Eran minotauros. Grandes, imponentes, con la cabeza y el cuerpo de un toro musculoso, y extremidades fuertes. Pero lo que me asombró no fue solo su existencia, sino lo que estaban haciendo. Intentaban construir una casa. Vi troncos apilados, piedras labradas toscamente, un esfuerzo rudimentario pero claro de edificación. La velocidad de su evolución me dejó boquiabierto. Los centauros apenas parecían estar en una fase neolítica en cuanto a sus habilidades de caza y organización, pero esto ya era otra cosa. Estos minotauros mostraban un nivel de raciocinio y cooperación que sugería una inteligencia incipiente, un salto evolutivo mucho más rápido de lo que había anticipado. La radiación no solo mutaba, sino que parecía acelerar el desarrollo cognitivo en algunas especies. Continué mi viaje, digiriendo lo que había visto. Los días se convirtieron en meses, y los encuentros con la fauna mutada se volvieron más comunes. Empecé a encontrar animales antropomórficos de todo tipo. Conejos que caminaban erguidos, zorros con manos casi humanas, aves con expresiones curiosas. Era como si el planeta estuviera experimentando con la forma de la vida, y yo era el único en presenciarlo. Después de varios meses, mi viaje me llevó a una región más árida, una especie de sabana seca. Y allí, a lo lejos, vi algo que me hizo detener el coche y frotarme los ojos. Era un tipo de pueblo de casas de paja, bien organizado y con un aspecto sorprendentemente civilizado. Y estaba poblado por cebras. Cebras que caminaban erguidas, interactuaban entre sí con gestos complejos y construían sus hogares con un propósito claro. La sorpresa me invadió. No solo había vida inteligente más allá de la humanidad, sino que estas criaturas estaban formando sociedades, evolucionando a un ritmo vertiginoso. Era un recordatorio de que, incluso después de nuestro fin, la vida encontraba la manera de florecer, de reinventarse. Y yo, el último humano, era el único testigo de esta nueva era. La vista de las cebras civilizadas fue un golpe de realidad. La vida evolucionaba a un ritmo asombroso, adaptándose a este nuevo y devastado mundo. Latinoamérica, aunque cubierta de una vegetación salvaje, había revelado sus propias maravillas. Pero mi viaje no podía terminar allí. La curiosidad me impulsaba a ver el resto del continente, a buscar los últimos vestigios de lo que había sido. Después de explorar lo que quedaba de México y Centroamérica, decidí que era hora de echarle un vistazo a los restos de Estados Unidos y Canadá. Quería ver cómo habían quedado las naciones que iniciaron esta locura. Mi coche, aunque con sus achaques, seguía siendo un compañero fiel. Los meses de viaje hacia el norte fueron monótonos. Estados Unidos era, en su mayor parte, un vasto cementerio. Ciudades enteras eran solo escombros, y los pocos paisajes que no estaban cubiertos por la densa vegetación eran un páramo estéril. No encontré nada relevante, ni criaturas nuevas que me sorprendieran, ni señales de vida inteligente.
Era como si el corazón del conflicto hubiera quedado vacío, sin nada que valiera la pena presenciar. Al cruzar la frontera hacia Canadá, el paisaje cambió. Las ruinas se volvieron más escasas, reemplazadas por bosques inmensos y montañas majestuosas, aunque teñidas por la misma bruma radiactiva. Y fue allí donde me encontré con ellos. Los Yaks. Eran criaturas masivas, cubiertas de un pelaje grueso, con cuernos imponentes y una fuerza bruta evidente. Estaban adaptados al frío, a los climas más duros. Los observé desde lejos, sus movimientos lentos pero poderosos. No mostraban signos de civilización como las cebras, ni la incipiente inteligencia de los minotauros. Eran animales puros, aunque innegablemente productos de la misma evolución postapocalíptica. Después de observarlos un rato, decidí que ya había visto suficiente. El viaje por los antiguos Estados Unidos y Canadá había sido más una confirmación de la devastación que un descubrimiento fascinante. Mi curiosidad, esa sed insaciable por explorar el mundo moribundo, comenzaba a ceder el paso a una necesidad más fundamental. La de tener un hogar. La idea me golpeó mientras conducía de regreso hacia el sur. Llevaba años vagando, sin un lugar fijo, sin un refugio permanente más allá de mi coche o mi barco. La inmortalidad, o lo que fuera mi condición, no significaba que no necesitara un lugar al que volver, un punto de referencia en este caos. Así que, mientras el coche avanzaba por el camino de vuelta, tomé una decisión. Voy a construir una casa. Cerca del barco. Ese sería mi punto fijo, mi ancla en este mundo a la deriva. No sería el hogar que conocí, ni el mundo que perdí, pero sería mío. Un lugar donde John, el último hombre, pudiera, al fin, descansar.